Hey, Shalom Amakem. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre verdadero es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Y todo eso lo sabemos por medio de fe. Ok, porque la escritura prometió que el Señor nos iba a dar de regreso la lengua hebrea o el Ashawam Kwadash, que es la lengua pura, que sabemos que es el hebreo que se habla en los cielos. Ok, no el Yiddish, no el hebreo moderno que se tiene hoy. Ok, íbamos a regresar a nuestra heredad y el Señor nos iba a volver a restaurar. Ok, esa es la buena noticia de la restauración, la reconciliación. Ok, el Señor prometió que nos iba a dar su nombre y lo creemos por medio de fe. Ok, porque fe es un regalo. Alright, so, una escritura que siempre sacamos como era la promesa que el Señor dijo. Ok, es Sofonías 3. Y en versículo 8 te explica el contexto de lo que el tiempo en cuando el Señor nos iba a dar esto otra vez. Porque también la escritura habla de cómo nosotros íbamos a estar en un estado bajo, ok, en un estado mal. Y antes de que se me olvide, doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo, que fue prometido, ok, y nuestros apóstoles también fueron prometidos, a profetas, maestros, todo ello fue prometido y lo creemos por medio de fe. Y por medio del Espíritu, por medio de nuestros maestros, los profetas y apóstoles, el Señor nos ha regresado su nombre. ¿Ok? Porque el Señor trabaja sistemáticamente así, man. Alright, so vamos a empezar aquí, Sofonías. Y un saludo a ustedes, hermanos, y ustedes, hermanas. So, este es Sofonías 3 y 9 dice: En aquel tiempo, que estamos en este tiempo, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh. Ok, yo sé que aquí dice Jehová, pero tienes que regresar, no tienes que ser tan simple, man. Tienes que regresar en cuando se escribió, pues, las escrituras y qué nombre fue dado y qué nombre fue, porque Jehová es un nombre moderno que la letra J ni siquiera existía después de los años 1500, man, 1524 o algo así. Ok, eso tienes que ir mucho más atrás. Ok, aparte Jehová uh, fue un nombre que combinó, salió del salió del infierno ese nombre, man. Alright, y ustedes pueden hacer su propio estudio. Ok. Uh, Dice, para que les sirvan de común consentimiento. Y eso es lo que el espíritu de Yahweh Ba'ashem Yahawashi hace. Que nosotros les sirvamos en un común consentimiento, en un solo espíritu, en una sola fe, en una sola doctrina. ¿Ok? Porque esta es solo una sola canción. Hay un solo Dios. Y eso es a lo que se refiere la escritura de un común consentimiento, de que todos estemos de acuerdo. Por eso es que somos puestos como un cuerpo. ¿Ok? También la otra que siempre sacamos, man, es Jeremías 3 y versículo 14 empezando. Dice, conviértanse hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy su esposo. Ok, y esto es exclusivamente a la nación de Israel. Que esto va a regresar a lo que el punto de este video salió. Ok. Dice, yo los tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y los introduciré en Sion y les daré pastores según mi corazón que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Ok, de acuerdo a la mente del Señor, pero todo esto iba a ser por medio del Espíritu Santo, man. Ok, y hasta el Señor Yahushua dijo esto, man. Ok, en Mateo 23 y 34, que esta era una de las escrituras que tenía preparado. Ok, porque sabemos que hay apóstoles, sabemos que hay profetas, maestros, y aún así van a ser rechazados en el tiempo del Señor Yahushua y en este tiempo, man. Porque claramente aún no ha venido el Señor, pero está por venir. Porque Él prometió que Él iba a volver a venir. Y Él nos ha hecho saber cómo es que Él va a venir y en qué tiempo iba a venir, man. En qué imperio Él iba a venir.
la condición del mundo, ¿ok? Y en Mateo 24 te da uno de esos reglas de cómo el Señor iba a pasar, ¿ok? But, but, but anyway, dice Mateo 23:34, dice, por tanto, he aquí yo les envío profetas y sabios y escribas, y a ellos, y de ellos, a unos matarás y crucificarás, y a otros azotarás en tus sinagogas, y perseguirás de ciudad en ciudad. Ok, y esto pasó en el tiempo antiguo, cuando vino el Señor, y siempre ha pasado, man. Ok, porque el Señor Yahabushai está hablándole principalmente a los, ¿cómo se llama? A los fariseos, a los líderes, que eran los líderes del pueblo, man. Y no nada más les cae el pecado a ellos, porque los líderes tienen a gente que los sigue, ¿ok? Que también son condenados por ello, man. Ok, so como dice aquí Mateo 23:29, hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificas los sepulcros de los profetas y adornas los monumentos de los justos, y dices, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que das testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ok, y esto te deja entender que hay una porción de gente que el Señor no va a dejar que pasen al reino. Van a ser bendecidos con el reino, pero ellos van a tener que morir en este lado, man. Porque tienen que pagar por ello, man. Ok, porque dice, ustedes también llenan la medida de sus padres. Serpientes, generación de víbora. ¿Cómo escaparás de la condenación del infierno? Ok, porque la condenación del infierno, eso no es un lugar subterráneo en el suelo que vas a quemar por eternidad. No, man, la condenación del infierno que el Señor Yahabushai aquí se está refiriendo, ok. La palabra por infierno aquí es Gehenna, ok, el valle de Gimnón. Y cuando vas a su significado histórico que ellos tenían, era un lugar donde se quemaba la basura, ok. So es un lugar que está usando el Señor otra vez para describir un evento en un lugar que se le conoce como la segunda muerte o el lago de fuego. ¿Por qué? Porque este es el juicio preparado que el Señor tiene. Específicamente en Babilonia, man. Por eso es que tienes Apocalipsis 18, donde describe que Babilonia iba a ser quemada con fuego. ¿Por qué? Porque es ahí donde va a ser el lago de fuego, man. Ok, la segunda muerte. ¿Por qué? Porque este lugar es una abominación y tiene que ser completamente erradicado, man. Y hay muchas más, como Jeremías 50, Jeremías 51, ok, Ezequiel 35, que habla de su capital, que es Bosra. Yo creo que es Isaías 34, man, donde habla de la capital de Bosra, que iba a ser completamente aniquilada, man. Y eso es el juicio que el Señor tiene preparado, man. Ok, y eso es lo que es el infierno. El infierno aquí se hace referencia a Gehenna. Ok, porque vamos a ver, man, ¿cuántas palabras en griego hay por infierno? ¿Cuántas palabras en griego hay por infierno? Está el Hades, y el Gehenna y el Tártaro. You know que Hades es lo mismo que en hebreo que es el Sha'awah, que significa una tumba. Ahí es el lugar donde los muertos son echados, man, en una tumba. No hay nada difícil, porque cuando tú vas a la mitología griega, pues es un mito. Que hay un mundo subterráneo y que, you know, shit, man. Pero eso simplemente significa la tumba, que también es usado para describir una condición de vida. Tú puedes estar pasando por un infierno, pero no literalmente quiere decir que estás con el diablo ahí. You know, man. No es muy difícil, man. Ok, y estas son cosas que son bien importantes, que el Señor nos ha dado por medio de apóstoles, profetas, maestros que nos han enseñado la doctrina correcta, man, porque esto nos sana. Ok, esto nos sana, man. Alright, so como dice aquí, uh, el Gehenna, ok, el valle de Gimnón.
¿ok? Utilizado en la Biblia como un símbolo de destrucción y el lugar del fuego eterno. Ya ves, pero explicamos que este lugar es exclusivamente un evento. Que, si el Espíritu lo permite, voy a entrar en otra vez en las diferentes palabras en infierno, porque he entrado anteriormente, ¿ok? Pero esto es de lo que se trata, esto es de lo que hacemos, man. Esto es repetición tras repetición y tras repetición. Y siempre hay algo nuevo que aprendemos, man, porque el Espíritu es así, ¿ok? Y el tártaro, el tártaro fue utilizado para describir una condición de nosotros en estas carnes, en estos cuerpos, man. ¿Ok? Porque tártaro, cuando tú vas a la mitología, los apóstoles usaron esto para dar una descripción de una idea, como cuando nosotros usamos películas, ¿ok? No estamos diciendo que literalmente todas las películas o la ficción que tiene es real, pero es para dar una idea de lo que significa y explicar la doctrina, man, para que lo podamos visualizar. Y es lo mismo que usaron en esta palabra, man, porque esto representa un lugar de humillación, es el lugar más bajo de lo bajo. Si ya estabas en el infierno, el tártaro es lo más bajo que representa estos cuerpos, man. Ok, y Pablo lo dijo, que estos cuerpos son cuerpos de humillación. Pero anyway, so, esto es lo que es el infierno, man. Ok, so vamos a ir aquí, continuando en Mateo 23 y 34. Dice, por tanto, he aquí yo les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarás y crucificarás, y a otros azotarás en sus sinagogas, y perseguirás de ciudad en ciudad. Ok, como dijimos, esto pasó y siempre ha pasado. Ok, porque aquí arriba está diciendo el Señor que a los otros profetas también mataron, ¿eh? Ok. Dice, y esto ha pasado y esto pasó anteriormente, ha pasado y esto va a pasar también. Ok. Porque esto es parte esto es parte del ministerio, man. Ok. Por eso es que el Señor dio las bienaventuranzas de que iban a hablar todo tipo de cosas, man. Iban a perseguir. Ok. Dice Mateo 23 y 35, dice, para que... Y mucho de esto tiene que ver los líderes, man. Ok, porque hay una escritura que dice, por los cual el camino de la vida, o no, los cual el camino será, no sé si será blasfemado, pero está hablando de los falsos profetas. Yup, como dice aquí, segunda de Pedro 2, quiero ver. Y uno dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Ok? Herejías destructoras, man. ¿Ok? Que son cosas, porque toda doctrina que se sale del camino es vino. Y el vino, cuando tú tomas vino, especialmente si es vino alterado, vas a empezar a perder el juicio. Por eso es que el Señor llama a estas diferentes doctrinas vino, porque el vino te quita tu capacidad de pensar bien, man. Ok, te quita el juicio, es lo que estoy diciendo. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ok, porque esto es un grave problema en el que individuos se meten por traer herejías, por hablar, por poner o quitar de las escrituras, man. Y muchos de nuestra gente que saben que son israelitas y cristianos y todos ellos son culpables de estos, man. Ok, por eso es que hay que tener cuidado, man. Ok, que a final de cuentas todo esto proviene del Señor. Ok. Dice, versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ok, ellos van a hacer que nos veamos mal. Y cuando vas a la historia de qué es lo que pasó en Roma, por qué vino las guerras judeocristianas,
no, no, ju- judeo, judeo-romanas, sale aquí, judeo-romanas, fue por estos otros grupos que no estaban en la verdad, que no estaban en el camino correcto. ¿Ok? Los sicarios, ¿qué es lo que pasó? Vamos a preguntarle bien rápido, man. ¿Por qué pasó? Que eso a final de cuentas era profecía que tenía que pasar. Porque el Señor hace todo sistemáticamente de lo que tiene que pasar, pero hay alguien que lo ocasionó. ¿Por qué pasó las guerras judeo-romanas? Las guerras judeo-romanas estallaron por la profunda tensión religiosa, el rechazo al yugo imperial pagano y el deseo de recuperar la independencia política. Ok, otra vez aquí, man. Ok, todo esto a nosotros se nos ha enseñado una doctrina y se nos ha dicho qué es lo que va a venir a hacer el Señor. Y todo esto es en manos del Señor. Se nos ha dicho que esperemos, que no levantemos nosotros por nuestras propias ganas el querer y derrocar a este, porque no se puede, man. Ok, el Señor nos ha dicho que Él se va a encargar de esto. Ok, el Señor ha dicho, mía es la venganza. Hay escrituras, man, los apóstoles, man. Ok, los apóstoles en Hechos 1 eso es lo que se me viene a la mente. Y otras escrituras, man. Lucas 3, ok, dice, Hechos 1 y 6, dice, entonces los que se habían reunido, ok, y esto es, esto es en Hechos 1, creo que era, a ver, vamos a ver, porque tengo idea de que es, no, 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 un momento aquí, fue el día del Pentecostés. Oh, no, 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 sala aquí, hermanos. Ah, oh, ya, eso fue en Hechos 2. Oh, sí, 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 ok, ese fue en Hechos 2. Dice, en Hechos 1 lo único que pasa respecto a esto es que Yahushai les deja la promesa y les ordena esperar en Jerusalén. Ok, so después de que el Señor... So, Hechos 1 y 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber el tiempo o las sazones, porque el Padre puso en su sola potestad. Pero recibirás poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alright, so el punto de esto es porque nosotros ya estábamos esperando la restauración de Israel. Pero nosotros, nuestros hermanos aquí entendían quién lo iba a hacer. ¿Restaurarás el reino? So, eso quiere decir que el Señor iba a restaurarlo, no nosotros, man. ¿Ok? Por eso es de que en segunda de Pedro, ellos trajeron, con falsos maestros, trajeron herejías destructoras. Negaron al Señor, con su actitud. Porque no necesariamente puedes decir que no, pero con tu actitud ellos negaron que no esperan la salvación del Señor. ¿Ok? Porque ellos, ¿qué es lo que pasó en las judeas, judeo-romanas, en las guerras judeo-romanas? Ok, ¿quién fue?
Vamos a ver. ¿Quién fue el que empezó el pleito? Ujú. Así es, dice, los celotes desempeñaron un papel fundamental y radical en el estallido de la rebelión. Ellos no solo reaccionaron a las provocaciones de Gesio Floro, sino que llevaban décadas esperando el momento oportuno para expulsar a los romanos mediante la violencia. ¿Ok? Alright, porque ya estaban cansados, ya, man, shit. Por eso es que Pablo en Romanos 13, ok, Romanos 13, él dijo que nos tenemos que someter. Y también puso el balance hasta cierto punto, man. Ok, Romanos 13:1 dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios se han establecidas. Ok, porque esto está hablando de Pablo diciendo que estén en paz, man. Ok, quien puso a este hombre fue el Señor. Alright, dice, de modo que a quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, man. ¿Ok? Porque esto hasta hoy en día aplica. Porque estamos en el mismo imperio, man. Alright? Pero esto de todos modos aplica porque no podemos creernos invencibles, man. ¿Ok? Si te paran lo mejor es hacer y cooperar, man. ¿Ok? Porque por una razón el Señor nos dijo, los envío en medio de lobos. Ok, sed sabios como serpientes y prudentes. No, no, no. Ah, y sencillos como palomas. Y prudencia, ponerte al brinco ahí con el policía no es prudente, man. Te puedes meter en un problema más grande. Y el Señor te puede entregar a ese problema por no actuar con sabiduría, man. Muchos de los problemas nosotros mismos nos los ocasionamos, man. You know? Dice, versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Ya, porque hasta la escritura dice que cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, Él hace que nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Y otra vez, esto es sistemáticamente. Nosotros vamos a cooperar y así es como vamos a poder salir de problemas. Ahora hay algunas veces que por más que intentemos, vamos a terminar, pero ¿sabes qué? Entonces eso fue destinado por el Señor y lo único que toca es esperar. Y yo sé que es más fácil decirlo que hacer, pero esa es la única respuesta que tenemos, man, y consolación. Y como dice en la escritura, quien ha esperado en el Señor y ha sido confundido. Nadie que realmente haya esperado en el Señor ha sido confundido, man. ¿Ok? Dice, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Ok? Porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Ok? Dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ya ves, porque al final de cuentas esta gente, estos edomitas, okay, estos romanos, estos policías, es el ejército del Señor, man. Y hemos visto cómo negros y latinos han sido puestos a la muerte. Hey, man, eso vino del Señor, man. ¿Ok? Porque los asuntos de la vida y la muerte le pertenecen a Él. ¿Ok? Dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Ok? Y es más, man, cuando el Señor Yahushua dijo, cuando veas al enemigo venir, huye. Él no nos dijo que peleáramos, man. El Señor nos dijo que nos huyamos, man. ¿Ya ves? But anyway,
Ah, ese es el punto, man. Yo ya me desvié completamente de el punto del video que quería hacer al principio. Ok. Um, ah, anyway, si vamos a otra escritura. Porque Isaías 30. Isaías 30 y versículo 8 dice: Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Yahweh, que dicen a los videntes: no veas, y a los profetas: no nos profetices lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetiza mentiras. Ok, que este es el mismo espíritu de nuestra gente. Por eso está diciendo desde el principio que todo esto se tiene que quedar grabado. Porque esta gente es así desde el principio hasta el fin. ¿Ok? Dice: deja el camino, apártense de la senda, quítense de nuestra presencia, quiten de nuestra presencia al Santo de Israel. ¿Ok? Y eso es lo que ellos no quieren escuchar, man. Esa es la buena noticia que es para ellos, pero a ellos no les gusta escuchar que viene juicio, que tienen que arreglar, que tienen que dejar ciertas cosas, man. Que las naciones se preocupan tanto por las naciones, man. Ok, Salak, hermanos, tuve que hacer algo bien rápido. Um, lo voy a volver a leer. Alright, voy a empezar aquí en versículo 10 otra vez, man. O en versículo 9 dice: porque este pueblo es rebelde. Dice Isaías 30, versículo 9 dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Yahweh. ¿Ok? Que dicen a los videntes: no veas, y a los profetas: no nos profetices lo recto. Dinos cosas halagüeñas, profetiza mentiras. ¿Ok? Porque ellos quieren porque cuando tú vas al espíritu de esta gente, lo único que ellos quieren es prosperar en este lugar. Quieren pura fiesta y pachangas. Y el Señor, tenía un problema con todo ello. Porque, como un individuo que llegó el sábado al campo y nos preguntó de la festividad y de por qué festejaron ayer lo que pasó y que no sé qué. Y el hermano le dijo: es que, nosotros no despreciamos que haya o que hagamos las festividades. Él nunca dijo eso. Pero hay algo más importante que eso, man. ¿Ok? Hay algo más importante que eso, porque en el tiempo que el Señor Yahushua estaba, tenías a los fariseos y tenías a un grupo de gente que sabían que eran israelitas y seguían de cierta manera las, las prácticas, ¿ok? De Israel. Pero el Señor no estaba contento con ello, man. ¿Ok? Porque en Isaías 1 y versículo 11 dice, versículo 1, capítulo 1, versículo 11, dice: ¿para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de sus sacrificios? ¿Ok? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrios. ¿Ok? Porque cuando tú vas a la ley, eso era lo que el Señor estableció. Y literalmente ellos estaban siguiendo la ley, pero no la estaban siguiendo de verdad. ¿Ok? Por eso es que cuando vino el Señor, el Señor quitó todo eso. Y por eso es que fueron rasgadas las cortinas del templo. Porque eso representó que esto ya no se tiene que hacer. Él fue el último sacrificio, man. ¿Ok? Que a través de él pudimos tener una mente, como dijo, man, creo que en Hebreos, sangre de machos cabros. Hebreos 9 y 13, creo. Ya, es Hebreos 9 y 13. Hebreos 9 y 13.
Ok, dice... Yep. Aquí voy al punto. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Yahawashi Hamashiach, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. ¿Ok? Porque ese sacrificio fue el que nos vivificó, man. Hizo que tuviéramos vida para poder ofrecer sacrificios correctos al Señor. O más bien podamos hacer actos que le agraden al Señor, man. ¿Ok? Por eso es que nosotros somos un sacrificio vivo. Nuestras vidas son sacrificios, man. ¿Ok? Porque este vato también vino y dijo, oh, una festividad y sacrificios y todo eso. Nosotros no hacemos eso, man. Nosotros lo vivimos. ¿Ok? Hay veces que fallamos, man, pero por eso es que tratamos de volver a estar bien con el Señor. ¿Ok? Todo eso viene y proviene del Señor Yahawashi, que hace algo en nosotros, man. Porque esto no es de nosotros, man. Nosotros no pudimos cambiarnos, nosotros no pudimos hacer nada por nosotros mismos si no fue por el Señor, man. ¿Ok? Porque también en Mateo 13 y creo que es... vamos a ver. Mateo 13 y 15. ¿Ok? Porque aquí los apóstoles le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas, man? Señor, perdón. Ok, dice... Voy a empezar en versículo 3, en versículo 10, Mateo 13 y versículo 10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Ok? Y estos misterios son las cosas que el Señor tiene reservada. Esto es la visión, la explicación de qué es lo que nos espera y podemos tener y ver y perseverar, man, por ello. ¿Ok? Porque la escritura habla que sin visión el pueblo se desenfrena. Empiezas a... los grupos israelitas que hablamos de hace rato, man, los celotes. Ellos provocaron esa revuelta y por su culpa, que fue profecía, pero alguien tiene que... alguien tiene que cargar con esa culpa, man. Porque Pablo escribió un capítulo entero diciendo, hermanos, estén tranquilos, man. El Señor puso a estos motherfuckers como policías. You know? Más a ellos no. Ellos no vieron lo que nos esperaba porque el Señor venía. Entonces ellos se enfrenaron, man. Fueron y pelearon. Y ese es solo un ejemplo. ¿Ok? Dice versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará. Y tendrá más. ¿Ok? Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Ok? Y lo hemos visto nosotros con individuos. Y esto es lo espantoso de esto, man. Porque la escritura dice, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y cuando el Señor le quita lo que no tenía, hasta ese poquito entendimiento o sentido que le hacía a las cosas, ya no lo tiene. Y ahora habla puras cosas que no tienen sentido, man. Alright, versículo 13. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y no oyen ni entienden. Ok, dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oirás y no entenderás, y viendo verás y no percibirás, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Ok, porque cada uno de nosotros estamos enfermos, man. Ok, y esta sanación no vino por nosotros, esto vino por medio del Señor. Ok, y también nosotros reconociendo problemas que tenemos, man, cosas que quisiéramos, hey, man, si las podemos identificar, podemos pedirle al Señor que nos ayude con ello, man. Ok, porque mucha gente no sabe qué está haciendo mal y no piden al Señor. Ok, y por eso es importante orar al Señor para decirle que te ayude en estas cosas, en lo otro, para mejorar.
Porque a final de cuentas esto es para agradarlo, man. Porque no estamos pidiendo cosas que sean materiales. No, estamos pidiendo cosas que sean para nuestro espíritu, para poder alabar al Señor, man. You know? Dice, pero bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Alright, y esto es solamente un regalo que proviene del Señor, man. Ok. So, como dije, hermanos, este video se fue a otro lado. Um, ok. So, ahí lo voy a dejar. Voy a tratar de hacer otro video que era exclusivamente al tema que iba a hacer. Pero espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza. Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rahakwadash. Hasta la próxima. Shalom.